periodista, es una politóloga catalana que toda su vida ha luchado. Estamos yendo otra vez a un mundo bipolar con Gran China, con sus proxies y sus alianzas, entrando por la puerta de atrás en Latinoamérica y en África. Dicen que México está lleno de espías Estoy rusos segura. y chinos, pero Sí. como locos. Sí, México es un país enormemente importante. El caso de López Obrador es un caso de demagogo de manual. Sí. Más que un populista, es un demagogo en Bueno, el sentido más amplio del término. Familia Típica, buenos días. Es día de Platicando con, el programa donde aprendemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Y hoy les juro que tengo a un ser humano súper, duper extraordinaria. Súper. Pilar Rahola es una periodista, es una politóloga catalana que toda su vida ha luchado por la independencia de Cataluña y ha luchado por la paz en el mundo. Es una experta, ha escrito más de 20 libros, ha dado cátedras en las universidades en Barcelona y en España, escribe en varios periódicos en La Vanguardia de Barcelona y también en El País has escrito. He escrito, ahora estoy en el periódico, pero bueno, sí, he escrito en todos. Y has escrito en todos. Todos. Le han dado 4,000 premios y es un extraordinario ser humano que en el fondo y en la esencia es que haya armonía y haya paz en el mundo. Y la invité porque yo creo que es re buen momento para hablar de qué coño se está pasando en el mundo. Bienvenida, Pilar, a tu casa. Hola, encantada. Gracias por venir. Y yo creo que la primera pregunta es ¿qué está pasando en el mundo? Alguien rarísimo en Argentina gana. Se juntan 3 partidos en México para derrocar a López Obrador y su partido. En España, el Pedro asqueroso se tiene que juntar con alguien de Barcelona que está en Bélgica para tener el voto extra para poder ser presidente. O sea, luego viene lo del 7 de octubre en Israel. Antes viene lo de lo de Ucrania. Moscú con Rusia con Ucrania. Es mucho. La verdad es que, bueno, sabía que venía un programa que no sería fácil, porque las preguntar qué pasa en el mundo globalmente, quiero 4 programas como mínimo. Venga, pero bienvenida. vamos a intentar resumirlo un poquito. Gracias por la presentación, ¿eh? No, qué lindo. Y qué felicidad este escenario. Gracias. Nunca hacemos entrevistas en lugares tan bonitos. Este es el foro 8, aquí. El foro 8. Sí, si te mueves un poco es el 4. Me encanta. Bueno, para intentar resumirlo mucho y hacerlo muy sintético y que la gente nos entienda, el mundo se está moviendo. Me dirás, ¿se mueve siempre? No, ha habido momentos donde hemos tenido mucho más cuajadas las situaciones globales. Por ejemplo, en la Guerra Fría era un mundo bipolar confrontado con unos valores muy concretos al lado y lado, con sus satélites, etcétera, etcétera, ¿no? El mundo, después de la caída del muro de Berlín, todo esto se movió. Se movió, pero en un momento de desconcierto. Es como si de golpe el mundo se mareara y dijera dónde estamos, cuáles son los aliados, cuáles son las fuerzas, los equilibrios. Y ahora estamos en un momento donde están empezando a cuajar los equilibrios. Para hacértelo muy sucinto, y fíjate, has nombrado el 7 de octubre, pues me va bien para explicarte, porque ahí pasa todo, cómo se están creando alianzas. De entrada tenemos lo que podríamos llamar los valores occidentales, que son las democracias liberales, vinculadas a los conceptos de la civilización moderna, que sería el mundo occidental. En ese mundo occidental luego tenemos cosas raras como el régimen bolivariano y esos líos, ¿eh? Claro. Pero de entrada hay un mundo que es un mundo de valores y luego hay otro mundo que es un mundo que no cree en las democracias liberales, que sería, por ejemplo, evidentemente China, Rusia, todas sus alianzas, el mundo islámico radical, Irán, que es una gran potencia en la región, etc. Todo esto estaría más o menos y ha empezado ya a unirse. Hoy tenemos, míralo, en Medio Oriente se ve muy claro y explica el 7 de octubre, ¿eh? Que nadie se piense de nuestros
telespectadores, que el 7 de octubre es un tema entre Israel y Palestina. No, no, queridos míos. Esto es un tema fundamentalmente de Irán. Es Irán quien mueve hilos, quien hace disparar la espoleta, y esto tiene que ver con acuerdos con Rusia y con el papel de China. Ahí se juega todo. Entonces, todo esto es lo que cuaja. ¿Qué está cuajando? Por un lado, lo que llamaríamos eso, democracias liberales, la Unión Europea, Estados Unidos, algunos países del cono sur, todo el continente, que no todos, porque siempre hubo en la Guerra Fría los no alienados, claro. Pues más o menos estamos ahí. Y en el otro lado, China, que hace la gran política diplomática del mundo, y también militar y comercial, que siempre lo hace con sordina. Por abajo nunca se ven los chinos, pero están en todas partes. No me refiero a los chinos ciudadanos, me refiero a la política china, ¿eh? Con Rusia, que Rusia es un país que siempre estuvo en todos los problemas, pero nunca en las soluciones, pero que ha reforzado su conexión con China y con Irán y con los regímenes bolivarianos, de manera que todo esto vuelve a cuajar. Y luego tenemos el gran Irán con sus proxies, es decir, con quienes luchan por él. Irán nunca hace la guerra directa, la hace a través de los hutis en el Yemen, la hace a través de los chiitas en Irak, con las fuerzas Qub, etc. ¿Recuerdan aquel Soleimán, el gran líder que fue que murió? Bueno, lo mataron los americanos. Bueno, realmente estaba activando todo el chiismo agresivo como fuerza política y también militar y violenta en Irak. Luego lo hace a través de Siria, lo hace a través del Líbano y de Hezbollah. Hezbollah no es una fuerza cualquiera, Hezbollah es quien gana la guerra en Siria. Sí. Y Hezbollah domina completamente el Líbano. Y no olvidemos que tiene alrededor de entre 150.000 y 200.000 misiles apuntando a Israel, que es la gran fuerza. Por eso Biden, nos guste poco o mucho, ha hecho algo bien. Biden movió su portaaviones y lo puso delantito mismo de donde están los barrios de Hezbollah, para decirle a Irán, cuidadito, que esto se puede hacer más grande. Entonces, a tu pregunta, que es muy compleja, lo primero que pasa es que estamos yendo otra vez a un mundo bipolar con gran China, con sus proxies y sus alianzas, entrando por la puerta de atrás en Latinoamérica y en África, sin que nosotros nos enteremos de nada, porque los occidentales estamos un poco perdidos. Y luego está el mundo occidental, que navega en el espacio sideral. Europa con sus crisis de identidad, Estados Unidos con sus crisis de identidad, y ¿qué te cuento de Latinoamérica? Volviendo a las revoluciones de los años 60. Todos los errores que se cometieron los están volviendo los Petro, los Boric, por supuesto el eje bolivariano. Y luego tenemos, de vez en cuando, explosiones ciudadanas, que son los fenómenos Milei, los fenómenos Trump, los fenómenos Bolsonaro, que es de golpe decir, la ciudadanía decir no puedo, esto no entiendo nada, y aparecen fenómenos populistas que a veces solucionan problemas y a veces no. Todo esto es un poco lo que se está conformando. No sé si te he respondido porque... Vas bien. A ver, ayer en el programa de Cenando estábamos platicando de que México, calladito, ya se volvió en el Viena de la Segunda Guerra Mundial versus ahora en el siglo XXI, que estamos llenos de espías rusos y de todos modos, y que no hacemos nada. Espero que no se convierta en la Viena de la guerra. Yo también. Porque recuerda que el nazismo Hitler nació en Viena. Claro. O sea que vamos mal. No, pero ¿te acuerdas cuando decían que Viena estaba lleno de espías espías disfrazados, etcétera, etcétera? Sí, lo era, sí. Dicen que México está lleno de espías rusos y chinos, pero como locos. Sí, México es un país enormemente importante porque es el nexo, de alguna forma el cojín que está en medio, poderoso, importante, entre Estados Unidos y toda Latinoamérica. Entonces es un espacio estratégico para los chinos, sin ninguna duda. Y por supuesto es un lugar estratégico para Rusia también. De todas formas, la política exterior rusa, la política diplomática rusa, o en el peor sentido, no es tan importante como la China. No. Y no es tan importante Latinoamérica como la iraní, que esa es la más importante que se da. ¿Por qué? No tanto, porque a partir de los acuerdos de Chávez con Ahmadinejad en su momento,
penetró toda la fuerza iraní en Latinoamérica. Y hoy dominan completamente la Triple Frontera, que se ha convertido en un centro de blanqueo de capitales para Hezbollah. Han hecho la conexión con el narco. Hoy en día el narco colombiano sobre todo, pero también venezolano, está perfectamente trabado con las fuerzas Quds y la Guardia Revolucionaria iraní. No te creo lo que estoy oyendo. Pues esto, mira los informes de la DEA. En el 2008 la DEA descubre que un tipo de Hezbollah está cobrando dinero de un tipo del narco colombiano y empieza a encontrar un hilo. Y ese hilo finalmente se ha hecho muy grande. Hoy en día la Triple Frontera es el objetivo de preocupación más grande de las fuerzas de los servicios de inteligencia americanos. Y también, bueno, habrás escuchado, por ejemplo, esos aviones llenos de iraníes que pasaban por Paraguay y que luego se detectaron en Argentina. Tiene que ver con lo que pasó. Chávez hizo lo siguiente, y Maduro después: dar centenares de pasaportes venezolanos a miembros de la Guardia Revolucionaria de las CUP para que penetraran en Latinoamérica. Esto es algo conocido, quizá te es nuevo para ti, pero no estoy diciendo nada nuevo. Y la idea era que todo el blanqueo de capitales de la droga del baile de la BK en el Líbano, que antes se blanqueaba en otros países, se blanquea a través de la Triple Frontera. ¿Por qué? La Triple Frontera es un espacio de nadie. Estaba absolutamente trabado por redes delictivas vinculadas al narco, vinculadas a secuestro de personas, en fin, a blanqueos de capitales. ¿Qué hace Hezbollah como estructura en este sentido criminal? Se queda toda la estructura delictiva y la lleva a sus intereses. Y desde ahí penetra en todo el continente. Este es un tema enormemente importante. Por tanto, cuando tú me preguntas, en México estamos llenos de espías chinos seguro, soviéticos también, soviéticos, rusos, es que casi lo parece. Bueno, rusos, claro. Casi lo parece. Claro. Pero el gran fenómeno de infiltración para nada buena en Latinoamérica es Irán. Y calladito. Bueno, cada vez se sabe más, sabemos las conexiones con Daniel Ortega y con Nicaragua, claro. Las conexiones con todo el eje bolivariano. Ahora se conoce más todo el tema de la droga en Venezuela, de la parte donde hay más droga, que también hay una conexión. Y luego, bueno, y estos hacen no solo blanqueo de capitales para financiar Hezbollah, sino también infiltración política. Pili, a ver. ¿Es demasiado para nuestros telespectadores? 1.000 millones de euros si me contestas. ¿Me lo estás a mí? Sí. Espera que me preparo. Sí. Hay 14 millones y medio de judíos en todo el mundo. Sí, unos 15 millones, sí, más o menos. No mundo llegan. Mundial. Mundo mundial. Mundial. O sea, 15 millones en un océano de 8.000 millones de personas. 8.000 millones, exacto. Bueno, uno. De esos 15 millones, 32% se han llevado premios Nobel. Sí, señor. Para beneficio de la humanidad. Sí. ¿Por qué coños nos persiguen? O sea, yo sigo sin entender. Estas mosquitas, hacemos cosas a favor de la humanidad, no entiendo. Incluso... Y te hablo desde los egipcios y lo que quieras. O sea, ¿cuál es ¿dónde está esto? No lo logro entender. Tienes la virtud de hacerme preguntas muy grandes. Gracias. Y yo solo te puedo dar respuestas pequeñas porque te quedaste sin 1.000 millones de euros. Bueno, pues lo puedo intentar, ¿eh? A ver. Porque estamos hablando del gran tema. Es decir, yo entiendo que cualquier judío del mundo no puede entender que el pueblo de la historia de la humanidad que más ha aportado a la humanidad, tú hablas ahora, por ejemplo, de la cantidad de premios Nobel a nivel global. Pero ¿qué te cuento de un país pequeñito como Israel, que desde que nació está siendo sometido a guerras, a terrorismo, a misiles, Exacto. Ahora a pogroms, y sin embargo ya nos ha dado 6 premios Nobel? Y está al ladito de países que hace 60 años, que tienen una riqueza ingente vinculada al petróleo, al gas, etc., y no nos han dado ni un solo premio Nobel. Es decir, es evidente que la diferencia es... También hay que decir que el pueblo judío siempre se ha preocupado de la cultura. Quizá no es conocido, pero saben, antes de la creación del Estado de Israel, en el 1923 se inaugura la Universidad Montes Scopus. Es decir, el pueblo judío inaugura antes una universidad que tener un Estado. Y por cierto, ¿quién hace el discurso inaugural? Un tal Albert Einstein. Fíjate.
Einstein inauguró la Universidad Montes Scopus. Entonces, un pueblo que construye una universidad antes de tener un Estado ya dice mucho del mismo. Es evidente que la vinculación de la cultura, al final, los judíos son el pueblo del libro, de la cultura y el conocimiento forma parte del ADN judío. De ahí que no sea extraño que haya tantas gentes, no solo de premios Nobel, tantos directores de cine, tantos escritores. ¿Por qué hay tantos escritores? Porque los judíos son el pueblo de la memoria. Sí. Y la literatura es memoria, sobre todo. Sí. ¿No? Entonces, cuando tú tienes un pueblo que es secularmente tan importante secularmente a lo largo de los siglos y tan secularmente odiado, tienes ahí un conflicto. Yo lo explico, esto que comentabas lo explico como una especie de pequeño, no es un chiste, pero es como un pequeño relatito. Y explica la miseria de Europa y de Occidente, ¿no? Un día un señor que se llama Moisés sube a una montaña y cuando baja dice, la verdad es la ley y la ley es Dios. Bueno, se llama Moisés. Luego, al cabo del tiempo, llega otro y dice, bueno, perdonen, la verdad es amor. Se llama Jesús. Llega otro y dice, no, la verdad es la duda. Se llama Spinoza. Viene otro y dice, no, claro, la verdad es el capital. Se llama Marx. Otro dice, la verdad está más abajo, es Freud. Y luego otro dice, todo es relativo. Se llama Einstein. No se explica la historia de Europa y del conocimiento del siglo XX, de la humanidad, sin el pueblo judío. Tampoco se explica la historia de Europa sin el odio a los judíos. Ok, más específico, repito, somos 14 millones la respuesta de seres a tu pregunta. humanos, o sea, desde la historia, ¿por qué nos joden tanto? Primero porque el pueblo judío era un pueblo que se lavaba, que era culto y que se mantenía en su tradición y su fe y su cultura en épocas de la historia donde ser diferente, leer, lavarse y creer en un Dios alternativo al Dios cristiano era lo peor de lo peor. De manera que lo primero que explica el antisemitismo en el mundo tiene que ver con la voluntad de la identidad. El mantenerse judío en la vieja Sefarad, en la Francia, en la Rusia, en toda Europa. Desde el primer momento eso es perseguido. La primera vez que le decimos al pueblo judío que no los queremos es cuando los expulsamos. Claro. Bueno, de hecho hay una frase que a mí me gusta repetir, pero es muy triste, que dice, primero les dijimos, no os podéis quedar entre nosotros sino os convertís. Y obligamos a las conversiones, fueron los marranos que se llaman. Después les dijimos, no podéis vivir entre nosotros y los expulsamos. Y después les dijimos, no podéis vivir y los matamos. Esta es la historia de Europa. Entonces, el primer gran creador de odio al pueblo judío es el cristianismo. Y te lo dice alguien que viene de familia católica. Claro. Y yo me considero depositaria de 3 culpas. Por ser de familia católica, por venir de la vieja Sefarad y por ser europea. Esto explica la persecución. Por tanto, hay un primer elemento que es el cristianismo. Necesita matar a su maestro, porque el cristianismo nace del judaísmo. Claro. Es un mal alumno, porque el judaísmo al menos tiene una religión muy dialéctica, te permite discutir con Dios, te permite pensar en Dios, pensar en la religión. El cristianismo ya no es dogmático. Cuidado, ahí hay un dogma de fe. Sí, y el Islam es la revelación, te cae encima y te deja así, o sea, claro. No hay nada a hacer, ¿no? Entonces, primero hay ese elemento, el cristianismo. Es el gran creador de odio durante siglos, especialmente en Europa, y por tanto connotando a todo el mundo cristiano. Después hay otro gran movimiento de odio que es el islamismo. El Islam es por naturaleza antisemita, pero furibundamente antisemita. También es furibundamente anticristiano, los cruzados y tal. Pero el odio antisemita tiene que ver con matar también al padre. Es decir, si es la única religión verdadera, tendremos que dejar muy malo los primeros que tuvieron esa concepción monoteísta y esa, etc. Y además, el Islam es por naturaleza regresiva, es decir, no es una religión moderna. Y la religión judía es extraordinariamente moderna. De hecho, funda la civilización moderna. A mí me gusta decir que la civilización moderna nace en los 10 mandamientos. El no matarás, claro. Pero sobre todo el amarás al prójimo, eso, la alteridad, el otro. Eso es una mirada de una modernidad que hace 3000 años es impensable. Y desde luego eso el cristianismo ya lo mata y el Islam lo mata, remata. Entonces el islamismo
de una manera más o menos fuerte, en épocas muy moderado, porque Europa era peor, en épocas más radical como ahora, se convierte en el gran factor que alimenta un discurso de odio en el Islam, que hoy por hoy son 2.000 millones de personas, que sean democráticos, sean luchadores por las libertades, se han alimentado en su ADN del odio a los judíos. Y luego está la tercera corriente que te alimenta, que confluye. O sea, tenemos cristianismo, tenemos el Islam, ¿y qué tenemos después? La izquierda. Claro. La izquierda es la gran constructora de odio en la modernidad, a través primero del estalinismo, que empieza a convertir a Israel como Estado judío en el paradigma de la maldad imperialista, blanca, dominante, rica. Imagínate tú, en Israel, que todo Dios es de todas partes, ¿no? Pero es igual, ese es el estigma que se crea. Eso no es menor, porque eso se repite durante décadas y décadas en todas las universidades del mundo por parte de los intelectuales de izquierdas, que te van vendiendo la idea de que el árabe es pobre, se olvidan de Arabia Saudita, de Emiratos, sí, claro. Se olvidan de esto. Qatar, todo eso no cuenta. Y que Israel es la mano que mece la cuna de Estados Unidos, y por tanto es el símbolo. Bueno, de hecho aún hoy las izquierdas que salen a manifestarse como locas a favor de Hamas, están perpetuando la idea de un Israel imperialista, dominante, etcétera, ante una víctima eterna que es el pobre árabe que nunca tuvo ninguna culpa, o del pobre palestino, etcétera, ¿no? Entonces tú eres un judío en el siglo XXI que de golpe o te odian porque vienen de las corrientes cristianas, que aún un ADN ahí dentro que está por ahí diciendo: son culpables, siempre lo fueron. Mi abuela ya lo decía, mi bisabuela ya lo decía. Claro. Está toda la corriente islámica, que además hoy con las comunidades islámicas viviendo en Europa, viviendo en Estados Unidos, tienen una gran influencia. Y está la corriente de izquierda, suma todo eso, ¡pam! Tenemos el momento de ahora. Creo que te respondí, me debes 1 millón de euros. Creo que ¿Eran sí. dólares o eran euros? Euros, sí. Ahora, yo me he dado cuenta... No, seguro que es más complejo, ¿eh? Sí, yo me he dado cuenta de una terrible migración islámica en toda Europa. Sí. O sea, bajas a España y entran por Marruecos, pero cienes y cienes, una bestialidad. París, que te platico, Inglaterra, que te platico. Toda Europa. Otra contradicción. Huyen de lo malo para tratar de tener mejor vida, como los mexicanos que quieren ir a Estados Unidos. Y no lo entiendo. Y España, ni nadie ya los quiere porque son una bestialidad ya. Creo que en Barcelona hay un alcalde ya islámico o algo así. No. En Barcelona hay un alcalde del PSOE que no es islámico para nada. No de Barcelona, no de la ciudad de Condal, sino... ¿De Cataluña quieres decir? En Cataluña, un pueblo por ahí. No hay ningún alcalde que sea musulmán que yo conozca. Lo que sí que hay es una diputada en el Parlamento catalán que nunca llevaba la hijab y ahora se la pone, porque creen que eso da voto, ¿eh? Es decir, bueno, a ver, el tema musulmán en Europa y en el mundo occidental en general. Lo primero que hay que decir es que las sociedades democráticas, lo que me gusta llamar las democracias liberales, que es quizá lo que representamos, y los valores que representan, se tienen que conformar con diversos dioses. Es decir, los dioses no tienen que molestarnos. A mí no me molesta una sociedad plural donde haya judíos, cristianos, budistas, evangélicos y, por supuesto, musulmanes. El problema no radica en que tú creas a tu Dios o que estés a favor de tu identidad cultural, sino la ideología islamista radical que ha penetrado en esas comunidades durante todo el siglo XX y que ha estallado con los grandes fenómenos yihadistas a finales del XX y principios del XXI. Es decir, el problema no lo tenemos con una chica musulmana en mi ciudad. Lo tenemos con el padre que a los 14 años me la saca de la de la escuela y me la casa y la obliga a ir tapada. Y le dice que no tiene los mismos derechos. Y se lo dice en una democracia donde hemos conquistado los derechos de la mujer. Claro. Entonces el problema lo tenemos ahí. ¿Ese es un fenómeno que ha crecido? Sí. Seriamente. De hecho, Gaddafi en su momento dijo una frase, quizá la única buena que ha dicho en su vida, pero dijo una frase muy clara: no tenemos la bomba atómica, tenemos la bomba demográfica. Y eso lo dijo hace muchísimo. Bueno, lo cierto es que en Europa hay unos 20 millones de musulmanes, 8 millones en Francia. Son muchos.
Son mucha gente que no tienen que ser un problema si no se convierten en una fuerza radical y antidemocrática. Pero lo cierto es que hay muchos banlieues en Francia o en Bélgica, que le cuento de los barrios yihad, o por supuesto en Berlín o el London, digamos, británico, donde se ha radicalizado de una manera brutal hasta el punto de que los ciudadanos viven en Londres pero están viviendo en la UMA islámica y no en Inglaterra. O viven en Francia pero no están viviendo en Francia, están viviendo en la República Islámica de Francia. Y eso es un problema muy serio que nuestros políticos diletantes... República Islámica de Francia, madre mía. Yo escribí un artículo titulado La República Islámica de París y de hecho tengo un libro titulado La República Islámica de España, porque es evidente, porque en Barcelona hay, en Cataluña globalmente, y no solo, también en Madrid en parte y sobre todo en el Levante, hay los líderes salafistas más importantes de Europa. No me digas. Y eso lo denuncié en su momento con un libro antiguo. Pero nuestros políticos son diletantes y solo ven votos. Y si hay 8 millones de... Pues oye, si les hago la pelotita un poquito y no toco a sus líderes y no sé qué, pero hoy que tenemos un problema. Es decir, hay barrios en Europa donde la gente no está conectada con el primer canal de la televisión francesa, sino con Al Jazeera o Al Jaribia. Es cierto. O peor. Donde hay un imán que le está diciendo que su hija no tiene derechos y que la democracia no es buena y que los judíos no sé qué, y a partir de ahí lo hacemos grande, ¿no? Por tanto, ese es un problema serio, pero vivimos en un momento de mucha mediocridad política. No tenemos a Churchills, no tenemos Churchills. No hay. No hay. Ni tenemos Merkels, que mira, al final yo me quedaría con Merkel, pero ni eso tenemos. Exacto, yo también me quedaría con una Merkel. Una Merkel que me la compro cada día. Claro, claro. De lo más lúcido que ha existido en el siglo XXI, sin duda, de lo más lúcido. Sin duda. No tenemos esos grandes intelectuales referentes que de golpe nos permitían un poquito de luz. Tenemos las redes que se han convertido en la viralización de la estupidez. Es decir, la red fundamentalmente es la socialización de lo estúpido. Okay. Es decir, ahí no hay grandes pensamientos ni grandes pensadores. Puede haber gente muy brillante que esté en las redes, por supuesto. Todos lo intentamos un poco. Pero lo que gana, lo que viraliza generalmente no tiene que ver con la inteligencia. Tiene que ver con la consigna, con la propaganda, con la falsedad, con las fake news. Hay una frase que me gusta repetir, que me la dijo alguien una vez. Hoy en día la red es Goebbels con Internet. Sí. La mentira multiplicada. Sí. Entonces, claro, no tienes referentes políticos sólidos. No tienes Churchill diciendo sangre, sudor y lágrimas, pero aquí a luchar por nuestros derechos. No tienes referentes intelectuales. Hay una distorsión, un desconcierto. Tenemos el fenómeno del wokismo, que nos ha aparecido y nos ha estallado en la cara. Y tenemos las redes, donde el más impresentable te gana en influencia. De hecho, no sé si lo conoces, pero te lo voy a decir. Los dos líderes con más millones de seguidores en Twitter, en la vieja Twitter, en el X, son dos líderes yihadistas. Más seguidores que el Papa y que cualquier líder mundial. Qué peligroso. Eso es lo que hay. Claro, ese es el mundo en el que estamos. Es un mundo difícil. ¿Y cuál es el fin de ellos, de los yihadistas? El fin del yihadismo es la... Para el mundo ahorita. Bueno, ahora te explicaré un cuento de medieval. Es decir, tú me dirás, ¿de qué me hablas? Pero estamos en eso. Te voy a decir de qué hablamos. ¿Qué es el salafismo? La gente habrá oído hablar de que detrás de los movimientos radicales islámicos hay la ideología salafista. El salafismo se crea a finales del siglo XVIII por un señor llamado Al-Wahhab. De ahí viene el wahabismo, que contrariamente a los corrientes reformistas del Islam, que eran muy interesantes, él hace una regresión y dice, no hay que mirar hacia el futuro, sino al pasado. Hay que volver a los salaf, que fueron los primeros seguidores de Mahoma. Es decir, hay que volver al siglo VIII, 7-8. Y cuando te matan en Atocha, o ahora mismo que estábamos celebrando el atentado de la Embajada de Israel en Buenos Aires, o cuando te matan en el 11M, o te matan el 7 de octubre, te están matando con móviles vía satélite conectados con la Edad Media. Ese es el tema. La ideología que te mata es de la Edad Media, pero la tecnología es actual. La viralización es... En el 7 de octubre
una de las armas que utilizan es la viralización de su acto. Es siglo XXI, pero el cerebro que tienen esos niños que dicen, que te llaman a su papá y dicen, papá, he matado a 5, ese niño está conectado con la Edad Media. Y su ideal es la creación de una umma universal con dominio del califato, donde el resto seamos como muchos siervos. Esto, la gente estará diciendo, ¿de qué me hablas? ¿Esto es un cuento de la Caperucita o de Ali Baba y los...? No, oigan ustedes, esto se lee en las mezquitas de todo el mundo, a través de los grandes ideólogos del salafismo, que son Al-Wahhab, Hassan al-Banna, el fundador de los Hermanos Musulmanes de Egipto, Said Qutb, que fue un gran intelectual, Al-Qadrawi, un gran ideólogo, por cierto, escondidito en Qatar hasta su muerte, Qatar, país que es el paraíso de todos estos locos, y después otros intelectuales, ideólogos del salafismo y del yihadismo, que, por ejemplo, uno de ellos, el más moderno, que es el inventor de la yihad individual. Este es un concepto muy interesante. Este tipo Salió bueno en mercadotecnia. Sí, pero fíjate que yo leí, porque lo pude encontrar en internet, sí, un libro suyo, que era La yihad individual, donde él explicaba, con mucho éxito por cierto, que la yihad no tenía, hasta ese momento, se creaban células como por ejemplo la que tentó en el 11 de septiembre, que eran más complejas. Y él dijo, no, nos equivocamos. La yihad es individual. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Si eres una mujer, porque las mujeres somos inferiores, claro, o eres un musulmán cobarde, insúltalos, desprécialos, que noten que los odias. Si tienes un cuchillo, clávalo. Si tienes una pistola, dispara. Si tienes un Kalashnikov, haz una matanza. Y esto explica, pues de golpe empezaron a aparecer policías que estaban tranquilamente o que alguien les pinchó. Ahora mismo en Israel hemos visto un par de atentados con cuchillo. O los hermanos... y este tipo además empezó a utilizar Internet para explicar cómo crear bombas en casa. Hay un artículo muy famoso de Al Qaeda que se titula ¿Cómo hacer una bomba en la olla a presión de tu madre? Y eso fue el patrón que utilizaron los hermanos chechenos en la maratón de Boston cuando hicieron estallar. Claro. Todo esto son grandes ideólogos, de los cuales en el mundo nosotros no sabemos nada. Bueno, los locos como yo que lo estudiamos, pero sin embargo, en las mezquitas de todo el mundo occidental sus libros están. En las redes sociales sus libros están y sus textos. Y entonces te puedes encontrar con un chico introvertido, desplazado, sin trabajo, medio perdido en un barrio de París, que de golpe dice, yo soy alguien, soy un salaf. Y te sale con una pistolita y te mata a la abuelita que pasaba al lado, que resulta que tenía el número de Auschwitz aquí y había sobrevivido hasta ese momento, pero el vecino lo mata porque es judía. ¿Pero de dónde nace esa conexión? Pues la conecta con el siglo VIII. Imagínate dónde estamos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ahora vamos a cruzar el Atlántico. Vamos a cruzar el Atlántico. Ya estamos en Latinoamérica. Bueno, hemos ido y volvido, ¿eh? Sí, y vuelto, perdón. Pero quiero ser como un poco más al detalle. Trump, súper populista. Milei, súper populista. Sí. Díaz Obrador, macropopulista. ¿Cuál es? Pero diferente. Es otro tipo de... Dímelo por qué. Bueno, es el populismo de derechas o de izquierdas. Se dan vueltas. Yo no veo ninguno de izquierda. No, porque estos son falsos. López Obrador no es de izquierda. No, son falsos progresistas. Claro, pero utilizan conceptos de progreso. Sí. Pero no es un populismo parecido al de Milei o al de... Es que cada populismo es diferente, ¿eh? Pero bueno, cuenta. Sígueme diciendo. No, yo creo que el populismo... Milei es un personaje peculiar. Sí. Y yo lo diferenciaría del resto. Milei puede darnos preocupaciones y problemas, pero tiene un pensamiento, como mínimo, de cambio de paradigma en Argentina que es interesante, en lo económico al menos. De manera que yo, de momento, me lo estoy mirando, con distancia, ¿eh? Y veremos. Pero me lo estoy mirando porque el hecho es que lo que ocurría en la Argentina del kirchnerismo era absolutamente terrible. Era una corrupción sistémica que penetraba en todos los poderes de la República
y que necesitabas a alguien tan loco como Milei para dar un golpe en la mesa y decir vamos a cambiar las cosas. Eso no significa que su diagnóstico del problema sea tan bueno como su solución, que es el problema del populismo, que a veces diagnostica bien, pero no resuelve bien. El caso de López Obrador es un caso de demagogo de manual. Sí. Más que un populista, es un demagogo en el sentido más amplio del término. Es decir, es utilizar la falsedad permanente como consigna, utilizar el concepto del pueblo como si un pueblo fuera suyo, hasta el punto que yo te diré que a mí la palabra pueblo me asusta. Yo no quiero al pueblo, yo quiero a los ciudadanos. Sí. La ciudadanía es interesante, el ciudadano tiene pensamiento crítico, el pueblo no lo tiene. Y cuando piensa estos tipos, estos gurús de la patria, y yo creo que López Obrador está en ese punto, que te utilizan permanentemente grandes conceptos de libertad, y sobre todo te utilizan el concepto del pueblo, vamos mal, ahí siempre hay problemas. Titina Sheinbaum usa mucho la palabra pueblo. Sí, todos lo utilizan. Bueno, Cristina Kirchner se pasaba el día hablando del pueblo. Eso no sabía. Bueno, insoportable la Kirchner. Petro en Colombia, Petro es un desastre, es un tipo de un nivel bajísimo. Es decir, cuando hablábamos de la socialización de la estupidez, también llegan los presidentes. Me parece un tipo de un nivel bajísimo. Pero ahí está, utilizando al pueblo permanentemente. Todos estos, por cierto, son anti-israelíes, todos ellos. Sí. Curioso esto, que le odien tanto una democracia tan sólida como esa. Pero, claro... Hablando de democracia. Hablando exactamente. Entonces, el retorno a los populismos en Latinoamérica, y luego está el tema Trump, que es diferente. Sí. Trump tiene que ver con el desconcierto y la crisis de identidad de Estados Unidos, que es muy severa. Es una crisis de identidad en su papel en el mundo y una crisis de identidad interior. Y por tanto es distinta. Es un personaje también totalmente preocupante en muchos sentidos. Pero también Obama era un populista. Sí. Es que vamos de populismo a populismo. Por eso te decía, hay populismos de un lado o de otro, pero al final no son gente seria. Es decir, si nuestro ideal es Merkel, gente seria, claro, que gestiona el bien público, y que entiende que son servidores de lo público y no sus gurús o sus reyes, si ese es el ideal, un López Obrador, un Petro, o un Obama, un Trump, está muy lejos de ese concepto. Lo cual significa que al final tenemos democracias llenas de agujeros, blandas, pensamiento líquido, no pensamientos sólidos, valores corredizos, y estamos en este momento de desconcierto en el que estamos. Oye, vamos a dejar a la gente muy pesimista igual. No, Oiga, pero va a ir bien, todo va a ir bien. El programa va súper bien. A ver, hablemos de los rusos. Ah, los rusos. ¿Son gilipollas o lo que les sigue? Te explico por qué. Quinta reelección de Putin. Sí. Y él va a acabar, según su nueva constitución, hasta el 36 si quiere. No, a la Biblia va a llegar a la... Exacto. Y el 80%, bueno, asistió a votar el 72% de los rusos. Y el 87% lo dio por ganador. ¿Es un cachondeo? Estoy loco. Bueno, pero si vas viendo... Hay una frase muy famosa de Churchill que dice: creo en la democracia hasta que conozco los votantes. Es evidente que tenemos cantidad de resultados electorales que no entendemos en el mundo. Pero el caso de Rusia es concreto. Primero, Rusia no vive en democracia. No. Rusia pasó de los zares, del imperio zarista, que por supuesto no tenía nada que ver con la democracia ni con la ilustración, a un régimen comunista terrorífico, asesino de masa, sin ninguna duda, que por cierto la izquierda del mundo fue blanqueando hasta el último minuto. Te voy a explicar una anécdota personal. Yo me compré cuando estaba en la universidad el archipiélago Gulag. Quería conocer un poco qué estaba pasando Y mis amigos comunistas, luchadores contra Franco, me decían que estaba leyendo un libro de la CIA porque no existían prisioneros en Siberia. Es decir, que igual que hemos estado décadas criminalizando a Israel y a los americanos, que son lo peor de lo peor siempre, también hemos alimentado un discurso de blanqueo o de negación de los crímenes comunistas. De acuerdo. Pero los que votaron el domingo o el sábado, sí, entonces Rusia, ellos dicen que son demócratas. Sí. Esos rusos... Bueno, es una democracia. Por eso, pero en su cabeza
No, yo creo que tiene que ver con, primero, no hay una cultura democrática. Para ser un votante democrático tienes que haber vivido épocas democráticas. Rusia no lo ha vivido. Pasó de los zares a los comunistas y de los comunistas a las mafias. Sí. Con toda la KGB histórica dominando otra vez el poder económico y el poder político. Putin recuerda que era un alto miembro de la KGB. Sí. Todo el mundo ese mundo represor del comunismo intacto se ha quedado en el momento actual. Por tanto, continúan funcionando con unos criterios estalinistas de dominio de la población. Oye, que se van matando los opositores, que acaban de encarcelarte en el Ártico al máximo opositor y se lo cargan. Y el tipo se queda tan tranquilo diciendo, me lo he cargado. Y el mundo mirando, oh, lo ha matado. Pero como tenemos un mundo, las Naciones Unidas no sirve para nada, están ahí durmiendo la siesta todo el día, nadie tiene capacidad para no. Nadie se manifiesta. Yo no veo manifestaciones contra Israel, muchas. Contra Putin no veo ninguna. Ni una. Ni contra los ayatolas de Irán. Cero. Claro, porque como no son judíos, ¿para qué preocuparse? Y ahora ¿no? Pobres palestinos. Ah, sí, eso sí. Sobre todo jamás pobres. Sí. Bueno, que hay víctimas inocentes en la guerra, sin duda, ¿eh? Pero que el drama de los palestinos se llama Hamas, Yihad Islamía, Brigadas de Al-Aqsa, Hezbollah, Irán, eso es el drama de los palestinos. Bueno, entonces, claro, tú me dices, ¿qué pasa en Rusia? Primero, en Rusia no hay democracia, no la hay. Hay un régimen totalmente totalitario que destruye opositores, periodistas opositores, que nadie se atreve a enfrentarse a Putin. Segundo, hay un crecimiento del ultranacionalismo ruso, del concepto imperial, lo que Tolstoy llamaba el gran oso ruso. El gran oso ruso se ha despertado. Y como no era nadie, después de la caída del muro de Berlín, se había quedado en nada, ha vuelto a poner sus codos en la mesa diciendo, estoy aquí. ¿Cómo lo hace? Primero, Putin se carga Chechenia. Y el mundo miró hacia otro lado, porque en Chechenia, como había yihadistas, y era Chechenia, ¿dónde está Chechenia en el mapa? No sé. Lo dejamos, nos olvidamos. Luego se quedó Crimea. Y calladitos, porque claro, como dependíamos del gas ruso... Oye, pero el tipo llegó con sus ejércitos y se quedó una península entera. Y no le pasó nada. Con lo cual Putin fue acumulando impunidades. Oye, a mí no me pasa nada. Luego empezó a matar opositores. Calladitos. Es el gran fracaso del mundo. Y después el tipo dice, bueno, pues ahora Ucrania. Y todo el mundo salió diciendo, la guerra 2 días, vamos a acabar con Putin. Biden se puso los galones de señor importante y dijo, no, vamos a hacer un boicot económico. Te diré, para mi suerte, mi desgracia, que el día después de la guerra, yo dije, por cierto, en televisiones argentinas, esta guerra la va a ganar Putin, porque me conozco el juego. Si China le daba apoyo, Putin no perdía. Puede que no gane la guerra militarmente, la ha ganado políticamente. Sí. Porque ha invadido un país, ha matado a quien ha querido, por el camino se ha cargado a un opositor, Navalny, ha amenazado a la presidenta de Estonia, fue a España y mató a un pobre chico que había desertado, es decir, va haciendo lo que quiere. Pero lo más importante de la guerra de Ucrania es que crea un problema energético en Europa. Europa nos quedamos, Alemania se queda... ¿Cómo pasaron el invierno? Bueno, como pudimos. Ahora, precisamente, parte de lo que ha pasado en el 7 de octubre tiene que ver con el gas, porque Rusia, de golpe, hace un acuerdo con Irán de 40.000 millones para que el gas pase por Irán. O sea, que la guerra del 7 de octubre también es gasística. Y entonces, y nos deja a los europeos que estamos intentando el otro lado, por cierto, entre otras cosas, el gas israelí, y también Egipto, que está en esa, y también el Líbano, Turquía levantando el dedito. Ahí hay una guerra energética muy interesante. Entonces, ¿qué hace Putin? Dice, invado Ucrania y nadie se atreve a mover un tanque, porque la OTAN no puede mover un tanque, porque si mueve un tanque hay una guerra mundial. Con lo cual la OTAN se descubre que es inútil, no puede hacer nada. Claro, la guerra la habríamos acabado si movemos los tanques en Polonia, pero entonces vamos a una guerra a un nivel... Por tanto, nos quedamos calladitos. Putin va haciendo. Después refuerza su alianza con China. China lo sostiene económicamente y por eso no se cae. Luego refuerza su alianza con Irán, alianza que ya tuvo desde la guerra de Siria. Los iraníes le dan drones con los cuales ataca a Ucrania, con lo cual Irán vende armamento a Rusia. Claro. Y luego encima los tontos bolivarianos y compañía también se refuerzan por aquí.
Con lo cual, ¿qué le ha salido mal a Putin? Nada. Nada. Con una Europa derrotada y asustada por un problema energético y económico, con un Estados Unidos buscando su punto de equilibrio, con la ONU demostrando que no sirve para nada, están ganando. Wow. No puedo creerlo. Y sí lo puedo creer. Ok, de todo lo que hemos hablado... ¿Te has fijado que cuando ponemos la lupa grande se entiende más? Sí, sí. Si pones la lupa pequeña, uy, mira, los israelíes y Sí. los palestinos... No, Sí. oiga, ponga usted la lupa grande, que pasan muchas... Por eso Arabia Saudita quería firmar los acuerdos de Abraham con Israel. Tema interesante, que te cambia el paradigma. Y por eso Irán necesitaba que se rompieran los acuerdos de Abraham. Porque con los acuerdos de Abraham, Israel pasaba a ser aliado de los grandes países del petrodólar, cambiaba el paradigma y además podía haber una solución al conflicto palestino. Y Irán necesita inestabilidad en la zona. ¿Por qué? Necesita, porque Irán tiene una guerra de dominio militar y de dominio en la región con los sunitas, y cualquier acuerdo de los sunitas, especialmente Arabia Saudita, con Israel, reforzaba ese flanco y lo debilitaba. Entonces Irán se refuerza con China y con Rusia y además hace la guerra con los sunitas a través de Israel. Es los proxies que te decía, los avatares. Irán hace la guerra con avatares, como está haciendo su infiltración en Latinoamérica. Es un problema de país, pero ahí está. Y con una población, los persas son grandes gentes. Yo tengo una admiración enorme por los persas. El régimen de los ayatolás se aguanta por el 25% de la población. El resto son todos opositores. En las manifestaciones a favor de Israel en Londres había opositores iraníes. El régimen quería hacer grandes manifestaciones contra Israel y no ha podido, porque no le funcionaban. Pero está sostenido por China y por Rusia, imagínate. ¿Sabes que esta plática no he encontrado un común denominador que sea como cuando éramos pequeños nosotros, comunistas o capitalistas, ¿no? Digo así de simplismo. No le encuentro. Encuentro que todo el mundo se está metiendo a todas partes. No, con la diferencia de que unos defienden la democracia y otros no. Exacto, pero o sea, lo que entiendo es esto, de una alianza rusa-china rarísima, que no debería tener alianzas, pero las tiene de apoyo. Veo una alianza de China indirectamente con Irán. Bueno, es un tema económico y al mismo tiempo es un reconocerse entre ellos. Rusia no tiene democracia, Irán no tiene democracia, No. China no tiene democracia. ¿A quién están desestabilizando? A las democracias. Sí. Es decir, hay una idea que tenemos nosotros, la gente como tú y como yo, de que las democracias Tienes razón. van a ganar y son superiores. No es cierto. En el mundo hoy no hay más democracias que hace unos años. Y las que no, y las grandes dictaduras se han consolidado. Es decir, siempre pensamos que cuando llegara la obertura económica a China o a Rusia, llegarían las libertades. No es cierto. Se consolidaron, lo contrario. Cuando yo era joven universitario, Estados Unidos sacó a Noriega de Panamá y lo metió a la cárcel. Apoyó a Nicaragua, a los sandinistas. Sí. Y A la contra, sí, y no apoyó tampoco a Fidel Castro. Entonces, ahora no abre la boca. Ve un Venezuela, ve a un Nicaragua, ve a un con Bolivia. O sea, ve países que los gringos no han hecho absolutamente nada para salvaguardar la democracia. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en la Guerra Fría, el mundo era muy claro. Era un blanco-negro. Sí, exacto. Es decir, el capitalismo y comunismo. Y se acabó. Los satélites de unos, los satélites de otros. Exacto. La democracia versus la dictadura. Ese era un mundo muy complejo, pero al mismo tiempo, para hacer un mapa simple, era pam, pam. Después el mundo se volvió muy complejo. Y ahora estamos construyendo otro mundo. Y lo que yo percibo, y todo lo que hablamos ahora en el fondo es un análisis en working on, trabajándola, sí. Es decir, estamos en ese momento. Lo que yo percibo es que los valores occidentales continúan estando en este lado del mundo, pero los antioccidentales se han reforzado.
y están cada vez dominando más. Habrá un momento en el cual vamos a tener otra vez, estamos teniendo un choque. Ya tenemos una guerra informática, una guerra periodística, una guerra de valores, todo eso ya lo tenemos. Claro. ¿Qué creo que está pasando? Yo creo que, por ejemplo, Macron, cuando dice hay que reforzar Ucrania, está en ese momento. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Que no se aclara. Estados Unidos le ha estallado en su interior todos los conflictos que tenía latentes. El tema del wokeísmo, el tema afroamericano, el tema de las migraciones, le han estallado y no acaba de encontrar un denominador común. El anterior, el de antes, que era ese país donde el sueño se hacía realidad, ese país de América primero, que es el lema de Trump, etc., pero dentro del país ese América primero no está. Lo que hay es conflictos entre grupos étnicos o entre grupos identitarios y está reforzándose ahora, está ahora creándose un momento de desconcierto. Obama es el primero que dice, cuidado, me tengo que salir del mundo porque mi papel, además Obama quería que quisieran todos los progres de Europa y por tanto el tipo cometió errores, por ejemplo, el gran error con Irán, reforzando toda la carrera nuclear de Irán, que es un país que si llega a tener la bomba atómica vas a tener un problema. Claro, grave. Claro. Pero Obama es el primero que te crea un gran desconcierto. La política fuerte de los americanos en el mundo, que funcionó, contrariamente al discurso de que la política norteamericana es agresiva, imperialista, no, oiga, nos ha salvado la democracia en muchas épocas. Y ahora no está. En la guerra de Siria no estuvieron los americanos, ni Obama ni Trump. No. Se fueron. Se fueron de Afganistán, dejaron a la gente en manos del talibán, con las niñas sacadas de las escuelas, con un drama humano terrible, con cantidad de hombres y mujeres que habían luchado por la democracia, que los han dejado abandonados. Que, por cierto, tampoco había manifestaciones por las niñas afganas. No. Como no son judías. Igual si decimos que son judías, igual hay algunas, no sé. Perdón, palestinas, me equivocaba. Tienen que ser palestinas para que haya manis. No tengo respuesta, si me permites, a tus preguntas complejas. O no tengo todas las respuestas. Intento tener un inicio de respuesta, porque el mundo se está moviendo. Me has llenado de respuestas. No sé. Pilar Rahola, no sabes lo contento que estuve. Primero, conocerte y segundo, platicar contigo. Eres una maravilla. No, sigue ayudando nada. a la humanidad. Sí. Se necesitan seres humanos como tú. Oh, gracias. Y aquí tu casa siempre va a ser atípica. No me lo digas, que es muy bonita y me quedo. Pues venga, aquí tenemos espacio sin problema. Gracias. Y muchas gracias. Gracias. Y a Familia Atípica, tengan una linda semana. Estoy bien contento con este programa, me gustó mucho. Te mando un beso. Gracias. Qué buen programa, Pilar, por Dios.